Radio Voz 95.5. Estamos con Jorge Daniel Boimaser, un escritor que ha escrito sobre Los Redondos, A Brillar mi amor, sí, seguidor de Los Redondos, periodista, en ese orden, ¿no? ¿Será? Bienvenido, Jorge. ¿Qué dicen, chicos? Buenas noches. Un placer saludarlo y gracias por no hacerme la alcoholemia antes de entrar al aire. Bien. Lo mismo decimos nosotros desde este lado. Ninguno está para conducir de los que estamos acá. Escuchá, Jorge. Pero por lo menos podemos hablar, que no es poco. Que no es poco, tal cual. Jorge, mira, la verdad que haciendo un poco el repaso de tu biografía, el tema de hoy que nos lleva a la llamada es el libro sobre Los Redondos y bueno, y el apasionamiento tuyo, pero la verdad que la actualidad nos llevaría a preguntarte por el libro que escribiste, el libro negro de los mundiales. A ver, libro... ¿Por cuál empezamos? La verdad que... si empezamos por Los Redondos no terminamos más y no me molesta no terminar más. Tal cual. Entonces, brevemente... Hacemos algo, si le damos un poquito al tema de los mundiales, a ver, ¿de qué trata el libro? Son las historias políticas de los mundiales desde el 30 hasta el 94. Del 30 creo que fue en Alemania y el 94 en Estados Unidos. Mira. Las historias políticas que había alrededor de eso es todo material de archivo, salvo pues en esa época, en el 94, cuando lo escribo, no había Google, tenía que ir a los archivos a buscar material. Entonces la actualidad esta no te sorprende nada, o sea, por fin decís vos, ¿se destapó esto o no? Había una pequeña anécdota y te la voy a contar brevemente porque va a ser interesante, nunca la conté, la iba a escribir esta semana próxima. Mirá. Inédito. Vamos, contanos. Hay un amigo personal, un hombre grande que ya falleció, que fue uno de los que estuvo en la fundación en el proyecto cuando Perón trajo lo que se llamó primero control de Estado, que después fue la CIDE. Que el tema era, Perón trae esa idea de Europa, él estuvo varios años en plena guerra y no podía venir antes del 45. Sí. Entonces trajo la idea de que el Estado tenga, basado en una frase que decía él, y te aclaro que yo vengo del trotskismo, no tengo nada que ver con el peronismo, pero esta historia es cierta. Él decía, los hombres son buenos, pero cuando lo controlan son mejores. Claro. Entonces se le ocurrió sacar una experiencia que creo que la trajo de Italia, de tener un organismo que controle a los otros organismos del Estado. Este hombre que yo conocía, que lo conocían en la CIDE con el seudónimo de Brites, y yo conocía su historia personal, pero no importa cómo se llamaba, me contó una historia que era esta. Al poco tiempo de asumir, la CIDE lo manda a investigar a una cuadrilla de Segua. En ese momento era el Segua Servicio Eléctrico de Gran Buenos Aires, que después se privatizó y se hizo de norte y de sur. ¿Y qué hacía esta gente? Iba los sábados a la mañana al centro de algún barrio muy comercial, Caballito, Belgrano, Flores. Iban a las 7:30, la cuadrilla, cortaba la luz en toda la zona. Y era el lugar donde había mayor tráfico de movimiento comercial. A ver, toda la gente que antes no podía ir durante la semana a hacer unas compras, es porque no había shopping y todas esas cosas, iba los sábados a la mañana. Sí, sí. Cualquiera que sea mayorcito se acuerda o tiene noción de lo que pasaba los sábados a la mañana en cualquier barrio. Sí, sí, por supuesto. Conglomerado de gente. Entonces iba a la cuadrilla de Segua, cortaba la luz, aducía cualquier mentira y le terminaba pidiendo plata a las cámaras de comercio del lugar para habilitársela. Claro. Uno de los jefes de esa cuadrilla era un dirigente que lo habían rajado
de Defensores de Belgrano, llamado Eduardo de Luca. Ahora, hasta ahora ustedes se habrán preguntado qué miércoles tiene que ver esto con esta historia. Bueno, ya la van cerrando. La CIDE lo iba a meter preso, iba a hacer todo el procedimiento para meterlos presos, y ahí es cuando interviene Julio Grondona. Y él dice, si, aunque sea por otro tema, y llegan a meter preso a un dirigente de fútbol, vamos a tener que parar el fútbol. Claro. Y el fútbol es pan y circo para la gente. Claro. Mirá que... Le dan, a ver, Grondona ya sabía que hablar con Videla, hablar con Macer, hablar con los genocidas era ponerse al servicio de ellos. Y le dice, yo tengo que suspender el fútbol. Después hagan las declaraciones que quieran, pero yo tengo... Porque Joao Belange, que era el máximo conductor en ese momento de la FIFA, le dice, el fútbol tiene que haber, salvo alguna catástrofe imprevista, pero si no tiene que haber siempre. Que viene entonces, la junta militar, la dictadura militar, le dice a Grondona, dale un cargo fuera pero sacarlo del país. Y después nosotros operamos. Bueno, ¿qué le dieron? La presidencia de Conmebol. Esa es la historia. Es decir, por eso conozco la corrupción del fútbol, más allá de pequeñas anécdotas que me han contado y este tipo de cosas, como por ejemplo en el 2001, en plena crisis, Independiente le paga a uno de sus proveedores con el 50% del pase de un jugador. Ahora, el otro 50%, es decir, que te den el pase de un jugador, un porcentaje del pase del jugador. Vos no sabés después quién tiene el resto del pase y con quién tenés que negociar. Y como yo fui en un momento uno de esos energúmenos bosteros que lo seguía a todos lados y qué sé yo, llegó un momento que me pudrió el fútbol y me pudrió esa basura de dirigente, y cuando conocí la historia de cómo Eduardo de Luca fue a la Conmebol y aquella maniobra que hacían en los barrios para sacarle guita a la gente, a los comerciantes, directamente. Y en ese momento viene un amigo de Estados Unidos, Andrés Bufari, un periodista, amigo mío de hace 40 años, y nos insta a hacer ese libro, bueno, y ahí le tomamos. Y ahí es donde queda plasmado. Jorge, la idea es, vayamos al tema de los redondos, que es el tema que hoy sí nos convoca. Mirá, hemos hecho un pasaje por la historia de la FIFA, y ahora vamos a algo más artístico y mucho más placentero, y ahora sí vamos a ver hasta cuándo nos quedamos hablando de esto. El libro que has escrito, A Brillar Mi Amor, bueno, sos un reconocido, ¿no? Admirador y seguidor de los redondos. ¿Desde qué época? ¿Desde los inicios? Casi desde el 84, antes que grabaran Gurú. Yo venía a ver, hay una historia, venía de estar clandestino en la época de la dictadura, precisamente por haber tenido militancia sindical en la izquierda, haber sido parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, después del golpe del 76, me tuve que rajar como un montón de gente, no podía salir del país, y perdí contacto con todo lo que fuera la música. Yo había estado en los primeros años rock con Almendra, Manal, Boxley, La Cofradía, y un montón de bandas, y después lo perdí porque, a ver, había pocas radios que se podían escuchar, ni siquiera podía leer porque estaba concentrado en escapar. Es jodido cuando uno está en ese estado. Después de Malvinas, gracias o a desgracia de la guerra de Malvinas,
se aclara todo, deja de haber represión y esas cosas. Y yo empiezo a asomar otra vez la cabeza, pero todavía no podía, no me atrevía a ir a ningún festival, veía los avisos que salían en la contratapa de un suplemento de Clarín, donde estaban los anuncios, los recitales. Sí. No conocía a nadie, no sabía para dónde ir. No, tal cual. Hasta que un momento me sonó raro el nombre, Los Redonditos de Ricota. ¿Qué carajo es eso? Sí. Encima largo. Sonaba largo, sonaba medio insólito. Y me tiré, no me acuerdo cuál fue el primer lugar. No me cautivó de entrada todo el circo que había en el escenario. Sí me parecían los monólogos de Enrique Sims, es una pluma brillante. Es realmente un hombre que ha sido un desperdicio para la cultura, para la escritura nacional, para la literatura nacional, que no haya tenido una continuidad. Y un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento y una continuidad a su forma de escribir. A ver, todos anhelábamos de alguna forma, algunos más que otros, hacer una especie de traer algo así como Bukowski a la Argentina, que alguien hablara desde lo marginal. Sí, tal cual. Pero que hablara, que escribiera sabiendo escribir. Sí, obvio. Bueno, yo tengo un libro justamente de Enrique Sims. Ahora no tengo acá el nombre, pero no, la verdad que es una lástima que no se lo haya recordado. Gracias a Dios todavía sigue escribiendo en la Mavi Rock, por ejemplo, ¿no? Sí, él tiene un libro que es una hermosura leerlo por cómo está escrito, que es El Señor de los Venenos. Cuando estaba todavía, a ver, no digo más lúcido, pero estaba más concentrado en la literatura. Creo que ahora escribe para tratar de llevarse unos pesos. Andaba mal de salud y esas cosas. Me impresionaba el monólogo de él, y después la música de Los Redondos me empezó a dar una cosa de tengo que ir a verlos otra vez. No me cierra todo lo que estoy escuchando, necesito verlo otra vez. Empezó la época de la adicción a Los Redondos. Y ahí fue ese el seguimiento, ¿no? Y ahí empezó en Cemento, me acuerdo. En Cemento vos entrabas en la calle Estados Unidos, que era el primer local que tuvo Marchaván. Y tenías, aparte de lo que es una barra que hay en cualquier lado, tenías una parrilla donde te compraban un choripán y te quedabas a ver el espectáculo. Sí. Y ahí empecé a ver que había algo diferente en esta gente. A veces en los lugares que no tienen muy buena acústica, porque el sonido no es el mejor, vos no podés escuchar la letra, y si un grupo no lo grabó, vos no sabés de qué están hablando. No, totalmente. O sea que tu acercamiento es un poco por curiosidad, después por con una postura un poco crítica, ¿no? Y después llega... la curiosidad era por el nombre, el nombre que ellos generaban. Porque tenías que ir a ver y tenías claro. una cantidad de músicos y yo no conocía a ninguno. Yo venía de una... es como si salí de la cárcel, salí de la clandestinidad, es lo mismo, estás en la calle, pero no te podés escuchar, y te estoy hablando de una época donde había muy poca radio, había todas AM y había 6 o 7 y nada más. Y Jorge, te hago una pregunta, porque acá hay gente que está escuchando el programa y están preguntando, y me parece que al ser no solamente seguidor de la banda, sino que comenzaste a escucharla desde prácticamente antes de sus inicios. Acá pregunta Jeremías Guzmán, nos está escuchando, su duda siempre con el tema de los Redondos, el fenómeno Redondos, es cuándo empezó a importar más la misa ricotera que la música, o si eso fue lo que sucedió, ¿no? Yo te diría que allá
por el 88, 89 ya la cosa era diferente. Digamos, en los inicios vos ibas a Cemento, íbamos, cada uno salía, estabas más o menos conforme, muchas veces hubo problemas con la música, por ahí hay un inédito donde el indio dice la copla, bueno, la copla había en cada momento, a veces tenía ganas de subir al escenario y matarlo literalmente al indio porque decía, ayúdenme a cantar porque hoy tengo la voz, como dice, cascarita. Sí, hijo de medio puta, fané, decía. Claro, ¿verdad? Y vos decís, yo pago una entrada, ven un recital que dice que a las 10 de la noche empieza a las 1 de la mañana y vos me decís que te ayude a cantar. Y eso le daba, y uno le daba siempre otra revancha a los Redondos, aunque un día saliera mal, le daba otro. Por el 87, después del Gulf fue una novedad fuertísima. Al otro año, en el 86 sale Octubre, que ahí ya... Sí, rompió todos los tipos. No, rompió todos los montes. Yo creo que es el álbum más hermoso en la historia del rock nacional. Tiene una continuidad de situaciones, una canción detrás de otra. Y a mí lo primero que me tocó de Octubre fue el reconocimiento a la Revolución Rusa. Totalmente, así es, sí. Que después se deformó, lo que quiera, pero en su momento la revolución fue echar a los ares, romper las cadenas de la esclavitud, sí. Y que una banda en los 80, después de la dictadura, reconociera ese tipo de cosas, cuando todas las otras bandas estaban haciendo música dulce para el corazón y esas cosas, y que alguien diga de regreso a Octubre, desde Octubre te prefiero igual internacional, se dije, no, este tipo me está tocando la fibra mal. Sí, hablaban, aparte era como las letras, recién hablábamos acá, que eran con una visión a futuro, no solamente a nivel político, sino político y social también. No, y aparte a futuro y apocalíptico, porque Canción para Naufragios es la historia de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia se amenazaban mutuamente. Sí. Los 6 minutos y nuestra mano iba a contestar significa, ni bien apriete el botón ruso, en 6 minutos contestamos nosotros. Sí, totalmente. Había una cosa de apocalipsis. Si ustedes ven con detenimiento, algo que queda muy difícil verlo en directo, Canción para Naufragios en Huracán, sí. Ven la gesticulación que hace el indio. Es un actor que está dramatizando un tema que era en su momento muy jodido, como se terminaba el mundo, porque estos yanquis y rusos se cagaban a bombazo. Sí. A partir de ahí dije, no pierdo una misa, un recital de esta gente. Antes del fin de año va a salir un libro donde yo explico de dónde viene el término misa. Eso es un secreto que lo conoce muy poca gente. Que me involucra, se lo conté una vez a un amigo y él después lo difundió y por eso se pegó en todo el mundo. Pero a partir del 87, 88, ya la cosa se puso pesada, seria, hermosamente seria. Hay pequeñas anécdotas, tipo los Redondos empiezan a tocar en obras, sí. Y uno de los puestos de venta será el Club Social de Obras, que estaba en la calle Paraguay al 2000, cerca de la Facultad de Medicina. Y vos ibas durante la semana y sacabas entrada ahí. Como ellos tocaban en obras por lo general viernes, sábado y domingo, yo iba a los tres recitales. Cuando algunos me dicen, ¿por qué tenés 150 misas? Digo, hasta donde yo conté, porque tengo algunas misas más, hasta donde yo conté, era por estos detalles, porque ellos tocaban 3 veces en obra, y yo iba a los 3 días, porque no siempre repetían los mismos temas. La misma lista, sí, tal cual. Y el tema era que yo iba a los 3 días, pero el día que iba a obra, no era que sacaba entrada para los 3 días, sacaba para un viernes, después sacaba para el sábado y después para el domingo. Y la cosa era cruzarse en las escaleras cuando subías a la boletería, al lugar donde se vendía la administración del club.
y reconocerse en las caras de la gente que entraba y salía, saber quién iba al club y quién iba a sacar entrada. Entonces uno tarareaba algún tema, qué sé yo, rock fuerte en el puticlub, yo decía, y alguien que pasaba por ahí me repetía otra letra, nos abrazábamos y seguíamos de largo. Y yo digo, ahí me empecé a dar cuenta que esto iba para largo. Por suerte no me equivoqué, y después vino el otro fenómeno que es la mutación del público. Hubo gente muy jodida que se había metido, no por, a ver, no es que hubiera bravas entre los ricoteros porque no tenés ningún negocio para hacer, tenía gente seguidora, que eran muy jodidos, tipos que sí eran a lo mejor criminales, pero entraban a una misa y adentro era el Seferino la Moncurá. Jorge, ¿por qué ligás? Bueno, dijiste que no ibas a decir por qué, no ibas a explicar el por qué misa, pero está todo ligado. Acá el capítulo agregado que haces dice el evangelio según los redondos, todo ligado a la parte religiosa, ¿no? De culto. Hay una parte espiritual, mira, hay una parte, en realidad yo te diría, para interpretar lo que ocurre con la gente que sigue a los redondos, tenés que irte sí o sí obligatoriamente a la parte mística. ¿Por qué te digo esto? Mira, hasta científicamente se puede probar que un chico que en el vientre de su madre está escuchando, su madre escucha los redondos, como le pasó a infinidad de mujeres, contaba por ellas, yo daba algunas charlas en el interior y me fascinaba, lo que más quería era escuchar a la gente, no escucharme a mí. Entonces, que una mujer, mientras lava los platos, arregla la casa y hace lo que hace, escucha los redondos y canta y vive y esas cosas, la criatura que tiene en el vientre le va llegando esas emociones. Seguro, claro. Hasta ahí científicamente se puede comprobar que es la transmisión de energía positiva y todo eso. Lo que es muy difícil de comprobar, por eso yo apelo a la mística, es, y esto me lo dijo una psicóloga de Rosario, en el Café de la Flor delante de 400 personas. Sus hijos tienen 5 y 7 años, hace unos años que pasó esto, y no solamente salen ricoteros, sino que se conocen la letra de todas las canciones, después de escucharlas 2 veces. Me decían, en el colegio no pueden aprender el himno y se conocen todo el repertorio de los redondos. Entonces, si vos no aplicás, si no enfocás la lente desde la mística, por eso el Evangelio según los redondos, es muy difícil interpretar una cosa así. Me pasó a mí lo mismo, a mí me pasó que yo escuchaba, qué sé yo, hay una excepción, yo tengo buena retención, buena memoria, pero yo escuchaba la letra de una canción y a los 2 días ya la sabía de memoria. Ahora, que lo sepan chicos de 5 y 7 años. Sí, ya viene como impregnado, ¿no? Sí, pero no, es algo más, sobrenatural que sentirlo en el... Yo hablando con la psicóloga, porque a mí yo estoy más interesado en el fenómeno a lo mejor que ella. Le digo, a ver, sí, yo puedo entender que a los pibes les gustan los redondos porque lo escucharon y vos serás feliz y le transmitís. Esto está comprobado, genéticamente está comprobado que cuando un chico está en el vientre de la madre tiene las sensaciones que le llegan de la madre. Sí, obviamente. Cuando vos ves que nace un chico y que vive con cara de culo, no es culpa de él, es culpa de lo que sufrió o lo que sintió estando en el vientre. Y cuando sale el ricotero también. Sí, obviamente. Vos te das cuenta de que la madre le compartió la felicidad que le daba escucharlo. Sí, claro. Ahora que vos me digas que a los 5 años se sabe todo el repertorio
de memoria, eso ya es un fenómeno de otro mundo. Ya es increíble. Y Jorge, te hago una última pregunta antes de ya despedirte. ¿Vos ves a nivel, digamos, social en general, cuando los Redondos, antes de arrancar y antes de llamarse Redondos, ¿no? Era todo una cultura entre lo hippie y lo bohemio, que recién, bueno, hablábamos con Rocambole, el tema de los centros culturales, el tema del laburo independiente, ¿cómo lo ves hoy en día eso en los jóvenes? Mira, yo tengo contacto con algunas bandas de rock que están surgiendo. Primero que todo, se perdió la bohemia. Se perdió totalmente la bohemia que había hace 40 y pico de años cuando surgió el rock y 30 años cuando surgieron los Redondos. Yo me puse muy mal en un ensayo de una banda cuando uno de los músicos tenía sobre el atril el celular y chateaba mientras ensayaba. No, un boludo, perdón, ¿no? Pero... Sí, no, era un boludo, pero a ver, yo que me invitaron a ese lugar, me recibieron, me regalaron una botella de champán, que la compartí, todo eso, le digo, perdóname, pero yo me siento incómodo a ver esto. Bandas que se pelean antes de sacar el primer disco, hay todo un fenómeno que no existía antes. Digamos, hoy sí. Los paradigmas que hay que crear son nuevos. No existe la distribución de las compañías discográficas. Vos hoy podés en una laptop grabar tu propio CD. No hay lectura, con lo cual al no haber lectura, los chicos hoy no leen, no tenés una formación para después escribir buenas canciones. Sí. No hay experiencia de vida para que vos... Por eso hay llevar... tantas letras iguales y tantas letras boludas, ¿no? Eso es lo que yo digo de las letras boludas. Yo veo un montón de rockeros que tienen menos vida que un muñeco, un peluche, y son rockeros y cantan. Sí, pero pasan al olvido. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. A ver, yo te doy un ejemplo que a lo mejor ustedes no lo conocen por una cuestión generacional. Buckley compuso y leyeron la Biblia y compusieron la ópera La Biblia, que son interpretaciones musicales. Con la aprobación se lo dieron al episcopado y dijeron, esto es una joya. Hace 45 años que locura te dijeran que una obra de rock es una joya. Y Ricardo Soule tenía 20 años cuando hizo eso. Cuando Almendra empezó con sus canciones, la inspiración de Flaco Spinetta era Artaud, un escritor que escribía maldito y que escribía en el loquero. Y Jorge, disculpa, para cerrar, porque justo hoy tenemos varias notas, ¿no?, en este especial de Los Redondos, de 3 horas encima. ¿Qué tema elegirías vos? Un tema que más te guste de su discografía. ¿Por qué? ¿Y por qué, no? A ver, el tema que me partió el cerebro, y lo escuchaba 1000 veces y esas 1000 veces que nunca te cansás, es Vencedores Vencidos. Vencedores Vencidos. Ese me parece una letra... yo termino diciendo que esos temas del Indio son en realidad del Indio y de Sky, no hay que olvidarse de Sky en esto, porque esa música sin esa letra no va, y al revés también. Sí. Son villancicos de amor y esperanza. Tal cual. En el fondo lo que hablan Los Redondos siempre es una esperanza. Sí. Es buena suerte, y más que suerte sin alarma, es el equivalente a que cuando la noche se vuelve día, se vuelve día mi corazón. Se vuelve día en tu corazón. En el fondo son villancicos de amor y de esperanza por la vida, cosa que no es muy sencillo encontrarlo hoy. Y la interpretación siempre de la gente que no conoce es estos tipos hacen son macabros, son diabólicos, hacen la apología de la muerte.
pero la verdad es que cuando yo escuchaba el Buena Suerte y Más que Suerte sin alarma, me quedó como uno de esos temas que uno acuña en su corazón, y si vos decís qué música querés el día de tu velorio, no, póngame, hay un riesgo, voy a poder vencedor vencido y a lo mejor me levanto el cajón, pero... Dale. Bueno, Jorge, entonces vamos a ir con ese tema, Vencedores Vencidos, y te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, todo lo que contaste, que la verdad que va a ser para volver a pasar, ¿no?, en la semana. Cuando ustedes quieran, volvemos a hablar. Un fuerte abrazo y gracias por darme esta posibilidad de hablar de una de las pasiones de mi vida, o de la gran pasión de mi vida. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y para los oyentes. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Háganse a un lado, que estoy herido, que estoy